El tema es, oye, hace más de el primer programa, Jorge, lo hicimos el 28 de julio, algo así, cuando se anunció que venía la reforma de las pensiones y pues como que todo el mundo estaba medio contento, pero ahora aparentemente pues no todo el mundo está tan contento como estábamos hace un mes y medio, porque parece que hay cambios que pues que no estaban contemplados más que en la mente de ya saben quién, um, y pues complicado, ¿no? Y le doy la bienvenida a Bernardo González. Bernardo es el mero petatero, es el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro desde enero de 2019. Gracias, Bernardo, por estar aquí con nosotros. Contrario, gracias por invitarme, Eduardo. Qué gusto poder platicar contigo y con mi buen amigo Jorge. Y Jorge López Pérez, pues es un experto en fondos de pensión, en pensiones. Tienes una cosa que se llama ahorrando con millas. A ver, ¿cómo va lo tuyo? Se llama Millas para el Retiro y muchas gracias por invitarme nuevamente, Eduardo. Con gusto saludarte. Igual a ti, Bernardo. Siempre es un placer estar cotorreando contigo estos temas tan divertidos, pensionarios. Pues tan divertidos, pero poco comprendidos, porque la mayoría de la gente no entiende ni lo que está pasando. Es la triste realidad. Sí, ha sido complicado y como bien dices, no estamos tan contentos con los cambios, muchos de los que hemos estado viendo la evolución de esto en los últimos 12 o 18 meses. Porque aquí lo importante es que el público que nos acompaña entienda cómo le puede afectar este cambio en la ley. Hay una mayoría de Morena y Morena es la que está decidiendo todas las jugadas en este país ahorita. Tiene mayoría en ambas cámaras y por más que uno hable con ellos a veces, pues les entra por una oreja y les sale por la otra. Ellos traen su plan, su proyecto, y lo que yo de repente noto es que mucha gente que está en el gobierno de Morena haciendo estas cosas, pues que como que no las entiende muy bien, no tiene mucha experiencia en la materia y no sabemos qué va a salir y cómo va a afectar esto, pues las pensiones de millones de mexicanos, sus fondos de retiro. Sí, complicado, Eduardo. Yo te diría, yo creo que sí entienden y una reflexión a la que yo llego es la política actual y muchas veces tendrá que ver con el gobierno que está ahora en el poder y después de un cambio buscado por 3 sexenios y cada quien llegará con la psicología que llega al poder, me da la impresión de que no es que no entiendan necesariamente, pero donde creo que sí hay un error es en tratar de descalificar todo lo pasado, destruir y querer volver a empezar. Y a mí me parece que ahí el país ya había llegado a una madurez sexenal de pues no estar 100% de acuerdo, tener una división de poderes, entendernos en cosas y llegar y analizar qué es lo que ya hay, qué sí funciona y lo que no funciona busquemos cómo lo mejoramos. Y la reforma pensionaria, en donde Bernardo y yo trabajamos con los 12 organismos del Consejo Coordinador Empresarial, yo te diría que ese era el espíritu, y es el espíritu, con el cual hicimos un documento y hicimos todo este proceso que en esa semana que platicamos después en julio, tú y yo, los explicamos aquí en tu programa en qué consistía, tanto la reforma que nosotros propusimos, y la versión trunca que el presidente en esa mañanera del 22 de julio anuncia, ¿no? Bernardo, ¿cómo estás viendo tú la situación? Pues mira, Eduardo, yo creo que, como tú dices, hay un elemento que hace un poco de ruido, pero a mí me gustaría destacar mucho que esta reforma que finalmente se presentó al Congreso el 25 de septiembre es inédita, ¿no? Y es una reforma muy importante para garantizarle por lo menos a 20 millones de mexicanos, de familias mexicanas, una pensión digna, Eduardo. Y eso no hay que echarlo en saco roto. Es el esfuerzo, como decía Jorge, de mucha gente involucrada en el sector privado, en los sindicatos, en el gobierno, para hacer sentido algo que hay que decir, Eduardo. Muchas administraciones pasadas quisieron hacer y ninguna pudo, o por falta de voluntad política, o porque no se conjugaron los elementos, la voluntad del lado empresarial, muchas cosas, Eduardo. Pero hoy tenemos en el Congreso la posibilidad de asegurarle a 20 millones de mexicanos una pensión
adecuada con los mejores estándares internacionales. Si hay este tema que tú señalabas de las comisiones que cobran las Afores, que además déjame decirlo de entrada y muy claro, no podemos estar más de acuerdo en que las comisiones del sistema tienen que seguir bajando, pero ya han bajado más de 93% en la historia del sistema. Tienen que seguir bajando, eso no es el tema. Quizá el tema, y a lo mejor podemos abordarlo más adelante, si nos lo permites. Acuérdense que ustedes son los expertos. Yo soy un observador bastante ignorante en la materia. No, no, para nada. No, sí, para Jorge no me dejará mentir. Eduardo es un experto comunicando y es un experto traduciéndole a su auditorio. Sí. Nosotros estamos aquí cotorreando. De acuerdo. No puedo estar más de acuerdo. Pero mira, esperemos que el legislativo, el poder legislativo, todos los partidos vean el valor de este gran acuerdo que, como te digo, por lo menos 15 años, y no me dejará mentir mi querido amigo Jorge, por lo menos 15 años, todos los expertos, los académicos, el sector, el gobierno, habían querido hacer una reforma como esta y no habían podido. Entonces, no hay que desperdiciar esta oportunidad. Yo lo que quisiera pedir es al legislativo de veras que lo analicen con mucha responsabilidad y ojalá podamos hacer, obviamente, enmiendas a este artículo que sí genera diversos efectos negativos, tanto legales como económicos, y que al final no benefician o acabarán no beneficiando tanto a los trabajadores. A ver, vamos entonces por partes. ¿Quién somete la iniciativa al Congreso? La manda el presidente de la República y la manda una vez, un par de meses después de que hace un anuncio muy importante con el líder del sector privado, con Carlos Salazar, que lo hace también con el líder del Congreso del Trabajo, el senador Carlos Aceves, y obviamente la Secretaría de Hacienda, el IMSS, los legisladores de Morena, tanto en la Cámara Baja como en el Senado. Entonces es un gran anuncio de la reforma y es el presidente el que la manda, Eduardo. Ahora, ¿esta iniciativa satisface todo lo que debería satisfacer o tiene aspectos que brincan, aspectos que podrían afectar todo el sistema de los fondos de retiro? Porque de eso se trata, el presidente la manda, pero no creo que sea la iniciativa perfecta, sino perfectible. Entonces aquí sería cosa de pensar cuáles son las fallas que pudiera tener esta iniciativa, dónde hay que someter cambios a la misma para que quede una reforma, pues que funcione, porque lo que decía Jorge al principio, el presidente lo dijo desde la campaña, que todo lo que no servía lo iba a cambiar. Ya lo vimos hace esta semana con los fideicomisos, que muchos no funcionaban, estoy de acuerdo, que se robaron mucha lana, estoy de acuerdo, pero el presidente es de agarra un hacha y sopas y le corta la cabeza a todas, y cuando creemos muchos que debería haber estudiado, a ver, fideicomiso 1, 2, 3, 4, 5 y hasta la 109 y un panel de expertos, esta funciona, esta no funciona, esta funciona. Bueno, no, el presidente así actúa. El antecedente es las guarderías, que por unas guarderías que no funcionaban, sopas, se echaron a todas, ¿no? Entonces, aquí el riesgo es de que el presidente quiera imponer, como tú dices, qué bueno que haya una iniciativa que va a cambiar todo, Bernardo, pero ¿esa es la iniciativa ideal? Yo te diría que tiene elementos ideales, y esos elementos ideales son que más mexicanos van a poder tener mejores pensiones con el cambio. Sí le faltan cosas que se habían acordado al interior del Consejo Coordinador Empresarial y con el Congreso del Trabajo, y que por X o Y motivos no fueron parte del acuerdo con el gobierno. Cosas importantes como, por ejemplo, equidad de género. Si una mujer sale de trabajar para cuidar a los hijos, pierde semanas de cotización, Eduardo. Y la idea es, lo que se estaba planteando es que si regresaba a trabajar en un periodo no mayor a 6 meses, esas semanas de cotización que son necesarias para alcanzar una pensión,
no las perdiera. Y eso era poner el piso parejo. No se incluyó. Otro tema muy relevante era una solución para los trabajadores informales, para que las Afores y las aseguradoras diseñáramos un producto básico de pensión para todos los trabajadores independientes, que tú sabes que en México son muchísimos, Eduardo. Pues el 60% de la población económicamente activa que trabaja. Totalmente, es muchísima gente. ¿Sabes, Eduardo? Y la Mande, idea... Jorge. ¿Que ya ves cómo sí sabes? No, yo. Es que yo soy parte de la PEA que no tiene fondo del retiro, tú lo sabes. Bueno, creo que por ahí tengo algo, porque coticé en el Seguro Social no sé cuántos años, después dejé de cotizar como 30, ¿verdad? 40, y hace un año estoy de nuevo cotizando. Ay, mi pensión va a ser como de $2, pero no importa. Pero a ver, ¿por qué hubo un acuerdo entre el presidente, sector laboral y sector privado? ¿Qué pasó, Jorge, entre el acuerdo y la presentación de la iniciativa? Como dice Bernardo, faltan cosas, pero ¿por qué faltan si estaban acordadas? Mira, yo te voy a decir qué pienso. En el grupo de trabajo que hicimos en el Consejo Coordinador Empresarial, se entregó este documento que tenía cerca de 15 o 16 puntos. Ajá. Y en la mañanera, cuando el presidente da este aviso y solamente pone 4 o 5 de ellos, la información que tuvimos las siguientes semanas entre quienes tenían la interacción con el gobierno era que sí se estaban tocando esos puntos, pero que querían poner algunas pequeñas modificaciones entre una y otras cosas, ¿no? Ahí la verdad es que fuimos muy pacientes y ellos también digamos, sacar la reforma, el texto, recordarás que el presidente y el secretario de Hacienda varias veces se comprometen a que este viernes entregamos y el próximo viernes lo entregamos y el próximo viernes lo entregamos, hasta que por fin hacen esta entrega. Y es ahí donde nos damos cuenta todos los que habíamos trabajado en ella, incluso quienes negociaron con el gobierno, primero que venía trunca como el anuncio del 22 de julio, es decir, estos ejercicios que Bernardo decía de la equidad de género, de los independientes, del ahorro voluntario en las empresas, de un seguro que tiene, digamos, una pérdida máxima para el sistema pensionario después de edad 90. Había una serie de cosas que se habían planteado que atajaban a que fuera una reforma más amplia a lo que tú decías al inicio, y esta reforma ataca todo, pues y no es la mayor que podríamos haber hecho, pero era bastante buena con todos esos elementos. O sea que ya había como que plan con maña. El presidente anuncia y no anuncia todo lo que se había acordado en privado. Entonces, ahí ya como que les dice, esto no va. Y después manda la iniciativa y elimina más cosas. Entonces, perdóname, para mí entonces el evento de julio fue puro show del presidente. Pues mira, es una manera en la que este gobierno se ha estado comunicando con la población, y yo te diría que todavía más de lecciones para nosotros poder entender cómo comunicarnos mejor con este gobierno, es que la iniciativa incluso tiene el tema de comisiones que Bernardo te decía hace rato, ¿no? Y el tema de comisiones lo abordan primero con una explicación muy positiva de los rendimientos que el sistema ha dado, y dicen que es muy bueno. Y luego hacen un comparativo de tasas de cobro que hacen 3 países seleccionados, y seleccionados de una forma que es difícil de entender, porque ponen a Estados Unidos, que no tiene cuentas individuales subrogadas, No. sí ponen a Colombia y ponen a Chile, que podría ser más comparable, aunque hay una serie de variables que no son tan comparables, ni el monto de la aportación, ni siquiera el Producto Interno Bruto de los países, producto per cápita, ahorro promedio, número de años. O sea, alguien en Hacienda dijo, ya sé, vamos a poner a Estados Unidos y a Chile y a Colombia, suena bien, 2 latinoamericanos y nuestro vecino, órale, juega. Es como, y eso es cuando yo llego a la conclusión que de repente hay gente tal vez en ciertos puestos que no sabe. Yo creo que sí saben, y saben muy Todos son mañosos. Pues mira, no quiero poner adjetivos calificativos, pero Yo bueno, sí. están haciendo la chamba que creen que es mejor para el país, y para eso estamos los que podemos dar una opinión, y tú nos abres estos espacios
para tratar de decirles, oigan, desde nuestro punto de vista, nosotros creemos que las comisiones deben de bajar, por ejemplo, pero un argumento que yo pongo muy, muy fuerte y que lo he dicho varias veces es, si quieren, atajemos el tema de comisiones comparándolo con rendimientos. Y entonces, si yo tengo un producto que me cobra el 1%, Eduardo, pero me ha dado el 11% anual los últimos 23 años, yo estoy muy contento. Oye, que hay espacio para mejorar, hay espacio para mejorar. Pero compárame con cualquier producto de ahorro que tiene acceso un mexicano, no le han dado ni el 5%. Que a lo mejor lo cobran la mitad o si quieres el mismo punto, pero oye, si a las Afores los apretamos, y ahí hay un tema de control de precios. Cuando los gobiernos nos metemos y apretamos el precio nada más por decreto, pues lo único que acaba pasando con la industria es que baja de calidad. Claro, Yo y vamos, lo último que quiero es que mi Afore me dé menos dinero. Es lo último que quiero, ¿eh? Y se eso creo olvida que los errores del pasado, aparentemente, ¿no? sí. Pero mira qué importante, Eduardo, este tema de las comisiones, porque pues, seguramente tú lo has oído, ¿no? Hay como un buleo o troleo completo contra las Afores, ¿no? Y que cobran mucho, de que han robado a los trabajadores, de que les han perdido su dinero. Pero la verdad es que es pura desinformación, Eduardo, que además he de reconocer nuestra culpa en el tema. Tenemos que ser mucho más eficaces en comunicar la realidad de un sector que tiene Correcto. 23 años en México y del cual los trabajadores saben muy poco, ¿no? Entonces, para empezar, no se ha perdido dinero los trabajadores. Todo lo que han aportado se ha duplicado. Todos los ahorros que se han metido al sistema de ahorro para el retiro, Eduardo, se han multiplicado en el tiempo. Se han duplicado casi. Y otra cosa muy importante, el rendimiento que decía Jorge, el interés que le pagan las Afores a los trabajadores es de más del 11% anual. Tú dime, Eduardo, si Hombre, te recuerdas algún producto financiero que pague eso, ¿no? ahorita los CETES están dando el 4.01, creo. Es O sea, correcto. que una Ford está dando 2.5 veces más. Así es. Y lo ha hecho también por 23 años, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado con las comisiones? Es cierto que eran muy altas al principio del sistema, eran aproximadamente de 23%. Eso fue el primer año. Ya el segundo año bajaron radicalmente, pero hoy estás en niveles de 0.92%, es decir, 92 centavos por cada 100 pesos que se administran de saldo. Nosotros hicimos un compromiso el año pasado con el presidente y con el secretario de Hacienda. Vamos a bajar las comisiones para llegar al mejor estándar internacional posible para que en México se cobre lo mejor. Y ahí está el compromiso. Por eso creemos que ese párrafo que se incorporó ahí de último minuto es innecesario. Además, sí tiene o genera muchas violaciones a diversos principios en materia de competencia protegidos por la Constitución, protegidos por la Ley Federal de Competencia Económica e incluso, Eduardo, por tratados internacionales como el TEMEC o la Alianza del Pacífico. Entonces, ¿para qué transgredir tantos ordenamientos jurídicos si hay voluntad del gremio con vencimiento? Pero además, ¿para qué quieres bajar las comisiones? Pues para que la pensión de los trabajadores crezca. Ese es el objetivo, ¿no? Te voy a dar 3 datos muy sencillos, Eduardo. A ver. El incremento de la contribución que se va a lograr del ahorro, ¿no? Ahorita es 6.5 el salario. Vamos a llegar al 15%. Ese cambio, Eduardo, va a incrementar el porcentaje de pensión que reciben los mexicanos respecto de su último sueldo en 40%. 40%. Los rendimientos, que ya decíamos ahorita, han sido del 11.5% al año. Con los cambios que se han hecho, pueden incrementar hasta 20 puntos porcentuales más. Pero déjame el último tema. Si las comisiones las bajáramos a la mitad, como está planteando en el proyecto, ¿sabes cuánto va a incrementar el ahorro de los trabajadores? 4%, Eduardo. Pero lo que sí va a pasar es que vas a perder varias Afores privadas que han administrado correctamente los ahorros y ya no como lo hacíamos antes en México, que el gobierno invertía
estadios de béisbol, equipos de fútbol y cosas de estas. Teatros, quién sabe cuántas cosas. Exactamente. Y ahora sí está el dinero ahí y es de los trabajadores. Y en momentos tan complicados como el que estamos viviendo hoy de pandemia, Eduardo, la gente, 1.200.000 personas, han ido a las Afores a sacar hasta el 10% de su saldo para poder pasar los efectos de la pandemia, Eduardo. Correcto. Un sistema correcto. que ha sido bueno, no hay que echarlo a la basura. Lo que pasa es que siento que ustedes, el sector de ustedes ha sido muy omiso en comunicar. Sí. Ha sido muy omiso. En mi programa se ha criticado mucho esto, ¿no? De que se desconocen las comisiones, se desconoce realmente, porque hay esta idea de que las Afores se quedan con una la nota y le regresan una lanita a los trabajadores, pero porque no se ha comunicado. Ha habido timidez, yo creo, por parte de los administradores de las diferentes empresas. Ha habido mucha timidez. Yo personalmente de repente buscas a alguien y no quieren hablar. Entonces, se lo han ganado, ¿eh? Sí, sí, y ahí reconocemos sin duda el error, la omisión, como tú dices, y eso tiene muchos costos. Los primeros que deberían salir a defender el sistema de ahorro para el retiro son los trabajadores, pero al no tener información, pues obviamente no ocurre eso, ¿no? Bueno, hay trabajadores que no saben ni en qué Afore está su dinero. Es correcto. Es la triste realidad, no saben ni cuánto tienen guardado. Ahí déjame complementar todo lo que ha dicho Bernardo y lo platicamos del último programa, Eduardo, que es Sí, Jorge. la capilaridad del sistema. Hay 67 millones de cuentas. Es un diablal. Tienen un ahorro promedio de 70,000 pesos. La gente a la que hace referencia Bernardo sacaron cerca de 12,000 millones de pesos en la pandemia para apoyo. Vaya, el gobierno no dio ni la risa comparado con eso. Entonces, es bien importante la omisión a la que hacen referencia, pero también déjame echarle tantito de culpa también al individuo. Y yo llevo 30 años promoviendo temas pensionarios y de ahorro. Y la verdad es que el único responsable, Eduardo, de cómo llegas a edad adulto mayor en condiciones de salud, de psicología, de familia y de lana, eres tú. Y si tú a los 40 años no sabes ni en qué Afore estás, puta, pues estás perdido. Pero es que mira, acuérdate que este sistema se le impone a los trabajadores en el sexenio de Zedillo, si no me falla la memoria. 97, sí. Ahora todos van a ahorrar y, bueno, perfecto, ¿no? Después llegaron a Afores, se fueron a Afores. De repente la Afore donde estabas, pues ya estaba en otra empresa. Bueno, después las empresas manejaban a veces el Afore y el trabajador no tenía ni la menor idea. Y tú dices, hay que ser bien responsables. A ver, te voy a hacer unas preguntitas. ¿Cuánta gente has visto en la calle sin mascarilla, sin cubrebocas? Bastante. ¿Cuánta gente ves comiendo comida chatarra? Bueno, entonces, yo también, me encanta. Pero, culpables. pero la verdad, a ver, el que debe ser educado es el consumidor, que es el cliente de ustedes. Ustedes están esperando demasiado. Si tú ves dónde tengo yo mi Afore, creo que yo la tengo en el Seguro Social, porque creo que hay una Afore en el Seguro Social. Ahí está. Si me preguntas cuánto tengo, no sé. No sé, ni me importa porque dejé de cotizar tantos años que el día que me retire, que no creo que tarde tanto tiempo, me van a dar una corcholata de refresco para ponérmela aquí en la camisa, porque durante muchos años no coticé. Entonces no me interesa. Mi esposa sí entiende un poco más y sí sabe de eso y dice esto y aquello y me dieron y esto. Pero la mayoría de la gente no sabe. Aquí es un problema de cultura financiera, de cultura del ahorro. Ahí, déjame hacer mi anuncio, mi querido Eduardo, porque tengo muchos años trabajando. Tú mete el anuncio, órale, yo te mando la factura después. A ver, pero está muy fácil, ¿eh? Como hablamos de la reforma que debe de aprovechar el andamiaje que hay, Millas para el Retiro aprovecha las redes comerciales donde tú puedes ahorrar a través de 16,000 cajas en todo el país. Nosotros hicimos el aplicativo y nos lanzamos, ¿sale? Eso es educación financiera a través de economía del comportamiento. Déjame, te doy un dato, Eduardo. Gracias a Millas para el Retiro, hay más de 70,000 personas ya ahorrando y digamos que ya saben dónde está su Afore y qué caso le hacen.
Pero ahorita déjame darte una primicia mundial, ahora sí, para tu Facebook Live. ¿Mundial del mundo? Mundial del mundo. Órale. Nunca en la historia de la humanidad en seguridad social había una marca entregado dinero a tu cuenta de seguridad social por comprar algo. Esta semana lanzamos con Pedro Domecq en Sams la venta de 2 marcas de vino tinto, XA y Chateau Domecq, que si vas a Sams, son como 15 Sams seleccionados. Compras la botella, Pedro Domecq te regala 50 pesos en tu Afore. Y eso, Eduardo, es un cambio de paradigma enorme porque son los empresarios preocupados por seguridad social, no solo de sus empleados, sino de toda la población digamos, en su entorno. Y eso, Eduardo, es un cambio de paradigma brutal. Entiendo que los esfuerzos, a lo mejor de comunicación en educación financiera, nos hubiera gustado que todos sepamos cuál es nuestra Afore, pero a donde yo voy es que la gente no tiene ese interés y les vale un pepino. Pero la gente sí quiere tomar vino. Y yo te apuesto que lo que va a pasar estas semanas que vamos a estar haciendo esto, la gente va a ahorrar más para su retiro gracias a eso, como lo hemos hecho con algunos otros esfuerzos que te he platicado de millas para el retiro. Y ahí el gobierno mexicano ha sido abierto a decir, vamos experimentando con eso. Amafore ha sido súper apoyadora diciendo, vamos comunicando. Los comunicadores como tú y quienes nos han dado el espacio han dicho, oigan, pues vamos a empezar. Y en ningún lugar del mundo pasa esto, Eduardo. O sea que esto que está haciendo con Domecq se puede hacer extensivo a celulares, se puede hacer extensivo a cualquier tipo de producto o de servicio. Este es el primer experimento que se hace. Habíamos hecho una con una marca de lentes hace algunos meses. Estamos haciendo unas con unas marcas de alimentos. Estoy por entrar con una de las cadenas de restaurantes más grandes. Pero aquí el punto, Eduardo, no es que tanto ahorras tú, sino como no le pongo interés al ahorro, pero sí al consumo. Una vez que volteo el consumo y lo ato a mi ahorro, me empiezan a regalar dinero por lo que hago todos los días. Esto es como los planes de puntos que te dan las tarjetas de crédito, las aerolíneas, y en eso hay un poco más de cultura. Tal cual. Yo a cada rato checo cuántos puntos tengo en tal tarjeta, a ver qué voy a comprar y me va a salir gratis, o a ver en qué línea aérea me puedo subir y me puedo ir, bueno, a ver en qué línea aérea me podía subir y podía viajar, ¿no? Tal cual, pero es eso, es ese. Y ese cambio de paradigma, Eduardo, es la gente, yo creo, regresando al punto de la reforma, va a ser mucho más atenta a qué va a pasar con la reforma si yo ya estoy aventando dinero ahí o las marcas que consumo me están regalando dinero ahí. Ahí voy a poner más atención a ver qué tipo de planes traen con mi fondo pensionario, ¿no? Y es eso en donde hemos estado trabajando en fortalecer, digamos, la cotidianidad del fondo de pensiones. Tiene que ser cotidiano. Cuando al gobierno mexicano le expusimos esto hace muchos años, lo que más le gustaba a los funcionarios es, Jorge, en la mesa de la familia mexicana nunca se habla de pensiones. Y las marcas de consumo sí pueden hablar de pensiones en la mesa de la familia mexicana. Claro. El gobierno no, porque pues no nos quieren. Las Afores no, porque pues, son buleadas y como decía Bernardo, pues vapuleadas de manera injusta. Pero si llega una marca que... Yo no diría que injusta, es, mira, cuando la gente no conoce, sí, a ver, claro, el que tiene el presupuesto para educar a su consumidor, o sea, ¿cómo nos han educado para que comamos papitas? ¿no? O refrescos que saben a rayos, pero que nos acostumbramos al sabor con el tiempo. Eso es educar al consumidor. Tal cual. Allá han fallado, entonces la mala imagen se la merecen. No los voy a poder defender porque yo llevo años viendo que no han hecho gran cosa. Pero aquí hay una oportunidad de redención. Claro que sí, y hay programas que manejan los financieros, que pues, yo no sé cómo está ahorita, pero antes de sus programas se anunciaba una institución financiera, etcétera, etcétera. Entonces eran muy amables entrevistando a todo mundo, pero por ahí no llegan al consumidor. No. Sí, no. Este es el primer esfuerzo y como te lo digo, es un cambio que en ningún lugar del mundo se ha hecho. Se está estudiando el caso por otros países y yo creo que eso sí va a cambiar una actitud hacia tu fondo de pensiones. Yo sí creo que mientras más popular sea la marca que te regale, aunque sean pesitos en tu Afore, entonces sí la gente va a decir, a ver, ¿cómo está eso de la reforma? O sea, ¿me van a seguir dando mi lana o no? O la lana que me regaló la marca A de vinos o de quien tú quieras, ¿me la van a respetar o no?
o el dinero que yo he estado poniendo a través de mi consumo, ¿me lo van a respetar o no? A ver, y tal Afore me da esta y tal Afore no me lo da, pues me voy a la que me lo da. Porque hay que saber marchantear también cuando uno es consumidor de fondos de retiro. Te vas a merchantear a ver quién me da más. Parece que no. Pero, por ejemplo, en México no hay esa costumbre. En Estados Unidos, donde yo viví una época, hace ya muchos años, un día quise un certificado de depósito y fui a un banco, a ver, ¿cuánto me dan? No, que le damos tanto. Oye, en el otro banco me dan más. No, pues bueno, le damos lo mismo, pero mañana regreso. Me va al otro banco, oigan, ese me dan tanto. Y te lo van subiendo. En México no existe esa cultura. Sí, nos falta negociar. Que además la competencia interbancaria en México, pues estamos hablando de un virtual oligopolio, ¿no? En Estados Unidos te vas al banco estatal, te vas al Savings and Loan, te vas a 20,000 lados para mover tu dinero y se pelean por él como locos, ¿no? Ahora, si es mala tarea, un día quiebra esa y si no estabas protegido por un seguro, pues perdiste toda tu lana, ¿no? Pero en fin, quien sabe mucho de eso es Bernardo. No, porque tú estuviste antes en la Comisión Nacional Bancaria, ¿no? Así es, Eduardo, nos tocó algunos casos complejos. Me imagino. A ver, ahora vamos a hablar, la iniciativa. Ya nos platicaron qué no trae, qué debe traer, qué van a pelear ustedes, porque imagino que ustedes tienen que ir a hablar con los legisladores. Oye, hay que meterle esto, tienen que ir a hablar con las huestes de Arturo Herrera. Oye, falta esto, le tienen que llevar un video y decirle, mira, el día que anunció el presidente, pues por lo menos dijo esto y no está incluido, ¿no? Tienen que dar la batalla. ¿Qué es lo que hay que incluir? Pues mira, yo creo que primero esto el tema de equidad de género es fundamental. Es terrible porque es una discriminación terrible. Esto yo se lo voy a platicar a la senadora Kenia López Rabadán, que es mi amiga y colaboradora, porque además es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Eso es una violación de los derechos humanos de las mujeres porque las están discriminando porque ellas son quienes cargan la mochila y después tienen al bebé. Esto es ridículo. Así es, Eduardo. Y demuestra una posición muy sexista de este gobierno. Tenemos que empujar ese punto, creo que es muy relevante. Otro también que estábamos proponiendo era el que, por ejemplo, a las empresas pagaran la mitad del costo de la seguridad social de personas de 65 años y más. ¿Para qué? Pues porque le bajas el costo al empleo de adultos mayores y si alguien quiere seguir trabajando después de los 65 años, puede hacerlo. Y fíjate que ahí hay una estimación. Si tú trabajas de los 65 a los 70, tu pensión incluso se puede incrementar hasta en un 20%, porque ya hay una masa de dinero acumulada muy importante y entonces crece muy rápido el saldo, Eduardo. Entonces, ese era otro tema. Y mira, lo y que tampoco se incluyó. Perdón, no. Pues a ver, es que no me checa. A ver, un gobierno que se dice de izquierda, que discrimina a las mujeres y que a la gente de más de 65 años, que el discurso le han dado tanto al país y son bien lindos y por eso hay que darle su pensión, bla, bla, bla. En los hechos no se está cumpliendo. Yo creo que va a haber sensibilidad. Eres bien grillo, Bernardo. Hay algunos de estos elementos, mi querido Eduardo, que me parece que sí van a tener eco. Pero tenemos que hacer, como tú dices, la chamba en el legislativo, pues para eso es, ¿no? Y oye, hay uno, el que decía Jorge, porque le hemos dedicado mucho tiempo a eso, tener un producto básico para los trabajadores independientes. No se metió en la reforma, pero estamos muy próximos, hemos estado trabajando muy duro, Jorge, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Amafore y el Consejo Coordinador Empresarial, y pronto, ojalá nos des chance de presentarlo contigo, este producto que va a ser un hit. Toda la gente que sea independiente, si ponen cierta cantidad de dinero, más o menos 2,300 pesos, Eduardo, al mes, por un periodo de 15 años, cuando lleguen a los 65 años, van a poder tener una pensión igual que si hubieras estado en el sistema formal. Y eso, Eduardo, sí cambia, sí mueve la aguja, ¿no? Pero bueno, pues es otro esfuerzo del sector privado. También hay que ponerse las pilas de este lado, Eduardo. Ahora, esto depende
¿esto debería estar incluido en la iniciativa que se discute en el Congreso o esto es iniciativa, se apruebe como se apruebe, las administradores de los fondos de retiro lo van a hacer? Exacto, Eduardo. Independientemente ya nos incluyó, pero ya trabajamos en el producto, ya casi está listo para que podamos presentarlo, pues no sé, durante el próximo mes, Eduardo. ¿Cuándo el próximo mes? No, pues el próximo mes primero se van a anunciar el programa de fórmula, a mi noticiero, Me parece. programa de opinión, como lo quieran llamar. Y después ya hacemos un análisis más profundo en la noche. A todo dar. Buenísimo. También yo incluiría algunas cosas complementando el texto que mandó el presidente, Sí. en donde habla de una revisión a 10 años después de aprobar la nueva reforma, ¿no? Y entonces él pone un párrafo, o bueno, quienes le ayudaron a hacer este texto ponen un párrafo, pero la verdad es que lo ponen muy ambiguo. No ponen cuáles son las variables, como se debería de medir si la reforma tuvo un impacto o no tuvo un impacto. Ok. Y ahí yo creo que también los legisladores y quienes estemos ahí, digamos, tratando de mejorar lo que se vaya a aprobar, pues deberíamos de ser muy críticos de cuáles son estas variables que a 10 años el secretario de Hacienda que esté en ese momento tendrá que regresar a decir. Uno para mí muy importante es el del alcance. ¿A cuántos mexicanos más cubrió esta reforma con respecto a si no lo hubiéramos hecho? Y eso tiene que ver con el tema de los independientes, que como bien sabe Bernardo, para mí ha sido un tema toral. Y segundo, ¿cuál es el nivel de reemplazo? Habíamos propuesto también en la reforma que hubiera ahorro adicional para salarios altos, que tuviera un componente obligatorio con opción de salida, como se hace en algunos países en Europa. Eso también lo sacaron y no tenía ningún costo para el gobierno. Entonces, ¿cómo puedo subir la pensión promedio en una población que ni siquiera le estoy dando opciones más fáciles de ahorro, ya sea a través de economía del comportamiento o a través de esquemas simplificados que el patrón les ayude a retenerlos desde una vez? Claro. Entonces, en ese sentido, yo te diría que yo de base, y ahí hablo por quienes yo represento y el rollo que yo echaré cuando me inviten a hablar con los legisladores, es yo me llevaré la propuesta completa del CCI y decirles, oigan, todo lo que critican, que dicen que no está, sí está. Y aquí están todas las líneas, una y una, y atacan muchos de los problemas que incluso ha habido algunos expertos que sin saber que existían todas estas cláusulas en la reforma original, pues han criticado de una reforma tibia, que los empresarios propusieron algo ahí muy, muy flaco, ¿no? Y la verdad es que no tiene nada de flaco, le metimos muchas cabezas, muchas horas, con el objeto de tratar de sacar lo más factible y amplio. Y en ese yo te diría que sería muy, muy exigente. ¿No es muy frustrante que después de tanto trabajo vean que no está incluido todo lo que se había acordado? Sí, claramente sí. Fíjate que obviamente el mejor escenario era que se incluyera todo, ¿no? Pero si no, qué aburrido, Eduardo. No, pero es que esto me recuerda la queja que siempre ha habido entre el sector empresarial y el gobierno, sea el de Morena, el del PAN o el del PRI, gobiernos federales, que los empresarios hablaban con el gobierno y el gobierno de repente, como que si no los había escuchado y se iban por la libre. Lo hemos visto, es como que una tradición de las conductas gubernamentales. O piden consultas, sí, qué bueno, y bla, bla, y a la hora de la hora, yo he entrevistado a muchos líderes empresariales, ¿y qué traía la iniciativa? Nada de lo que hablamos. Y sería gravísimo que se vuelva a repetir, porque además esto se presentó en la mañanera del Palacio Nacional. Sí. Y yo vi a Salazar como que feliz, y había muy buen humor porque hicimos el programa un par de días después, Jorge, y había muy buen ánimo. Muy bueno. Sí, bueno, ahí yo soporto bien lo que dice Bernardo. Yo tengo en este tema de pensiones más de 27 años y llevo peleando porque hubiera una mejor reforma, pues los últimos 15, como bien recuerda Bernardo. Y el hecho de que haya las condiciones, primero de que nos pongamos de acuerdo a proponer y que haya un presidente con la fortaleza política que hay, porque los presidentes anteriores podrían haber propuesto reformas y no necesariamente hubieran pasado.
aquí tenemos una coyuntura positiva de tener un presidente tan poderoso que además él tiene la responsabilidad de pasar todo lo que sea mejor para México en este momento, ¿no? Entonces, cuando hicimos el análisis, digamos, inicial de si era el momento o no era el momento, al final todos nos fuimos convenciendo, académicos, gobiernos, sector privado, sindicatos, dijimos, no regresa una oportunidad con esta alineación política, con un presidente que puede pasar una reforma de este calado. A ver, ojo, que tú dijiste algo que le convenga a México, sí, sí. Pero el presidente tiene su propia concepción de lo que le conviene a México. Sí. Cuidado. Y su concepción puede ser totalmente opuesta a la que ustedes, los del gremio, lo consideran, porque mucha gente estaba a favor de la depuración de los fideicomisos y estaba a favor de que algunos se fueran, otros fueran examinados, y para el presidente lo mejor para el país fue extinguirlos. Sí. En medio de una pandemia con una crisis económica monumental, pues el presidente ha considerado que lo mejor para el país es seguir con una refinería, con un Tren Maya, con un pasaje transísmico, con un aeropuerto. Bueno, él tiene una concepción y esa concepción pues está avalada por el 53% de los mexicanos que votaron por él. Coincido. Pero fíjate que déjame comentarte algo. Sí hay, y tú recordarás, Eduardo, antes de que se hiciera el anuncio, empezaron a entrar iniciativas para que el ahorro de los trabajadores se fuera al Banco del Bienestar. Lo querían estatizar. Lo querían estatizar. Lo iban a quebrar. Hay propuestas del PT. No, ya tuvo Bansef y su Afore y efectivamente quebró. La segunda es que el IMSS se volviera a hacer cargo de las pensiones, ¿no? Ahí está la propuesta del PT en ese sentido. Por eso yo insisto tanto, no es porque quiera quedar bien con nadie, Eduardo, pero insisto tanto en que es una reforma tan importante, ¿no? Y que venga del Ejecutivo, el fortalecer, el mejorarle las cosas que no funcionaban tan bien a un sistema que tiene 23 años y que no lo vamos a tirar a la basura como proponían algunos, es muy rescatable, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que esa reforma, si se apruebe, ojalá logremos generar la sensibilidad necesaria para que los legisladores incorporen temas de equidad de género, de justicia para los adultos mayores, y que no se desastre o que no se provoque un desastre en una industria que ha venido pues fortaleciéndose a lo largo del tiempo y que tiene pleno convencimiento de que sus precios tienen que llegar a los mejores estándares. Yo te diría que si logramos eso, vamos a ser un ejemplo para muchísimos países, Eduardo. Que Chile ni que Colombia, no estamos copiando esos modelos. Tenemos un modelo propio y si logramos esos ajustes, Eduardo, vamos a dar muy buenas pensiones en México. Vamos a ser un referente. Ahora, digo, perdón, pero como que todo depende de la voluntad del presidente, ¿eh? Mira, yo sí confío que en el legislativo hay distintas voces, hay distintas fuerzas, que además se puede y tenemos que intentar hablar con el presidente sobre estos temas que son muy relevantes. Como tú dices, dentro de su programa de gobierno claramente está la equidad de género, claramente está los adultos mayores. Yo no sé si ha habido oportunidad de que se le comenten estas otras alternativas, pero tenemos que buscarlo para platicárselo, para decirle efectivamente qué es lo que estamos haciendo. Y, por ejemplo, que esta satanización de las Afores, pues es absolutamente errónea en un momento como ahorita en la pandemia. Yo creo que ustedes deberían iniciar una fuerte campaña, como lo que me acaban de decir en tu Afore, está recibiendo esto, está recibiendo aquello. Digo, gasten un poquito de lana en publicidad, hagan una campaña creativa y convence a la gente de que las Afores los están beneficiando con datos duros, porque lo que hay en la opinión pública son opiniones. Así es. No basadas en nada, sino en una percepción. Si ustedes son capaces de transmitir datos, información, la gente entiende. No, es absolutamente cierto. Tienes toda la razón, Eduardo. Ahora, ustedes tienen que hablar, bueno, el presidente es el presidente, pero ahí está el jefe de la oficina del presidente, Alfonso Romo, que viene del sector empresarial.
tienen que hablar obviamente con el líder del Senado, el líder de la Cámara de Diputados, mientras esté ahí Delgado, capaz de que no se le haga la presidencia del PRD, de Morena, perdón, y ahí se va a quedar un rato más, ¿no? No lo sabemos, pero tienen que hablar con el secretario de Hacienda, claro, con la gente que está en todo este asunto. Yo te diría, Eduardo, que hay mucha gente en este esfuerzo, ¿eh? Yo sé que Bernardo, yo lo he hecho, hemos estado con senadores, hemos estado con diputados, hemos estado con sindicatos, hemos estado con sector, organizaciones de la sociedad civil, pero son tantos los temas ahora, Eduardo, y son tantas las prioridades que es bien complicado lo que está pasando. Sin embargo, y es bien difícil comunicar que una reforma pensionaria es de tal calado que no solo toca las pensiones, toca el financiamiento público, claro, toca negocios claro. de exportaciones, importaciones, toca inversión extranjera directa, toca tratados de libre comercio. O sea, equivocarnos en una reforma, digamos de manera simplista, puede tener una serie de efectos colaterales que ahí es donde tendríamos que estar todos explicando, oigan, no es que queramos educarlos de todo, pero vaya, los datos los tiene Bernardo muy claros, pero más o menos me parece que hay 50% del dinero de las AFORES está prestado al gobierno generando todo tipo de crecimiento en infraestructura, Claro. en flujo. Hay un porcentaje importante prestado, no sé si es el 30 o el 40%, a bonos privados. Estamos generando supermercados nuevos, estamos generando nuevos negocios. Es el dinero de los trabajadores que está invirtiendo. A ver, Estoy David Rodríguez López dice que no entiende cómo trabaja Millas para el Retiro, solo le dice cuánto ha gastado, pero no sabe cómo averiguar lo que él tiene ahí adentro. Dile que está muy fácil, pues la primera página que te aparece en Millas para el Retiro y tenemos un WhatsApp en nuestra página web que con muchísimo gusto ahí nos marca y en un segundito le contestamos y le ayudamos. Pero mira, ahí están mis Millas para el Retiro, es la primera pantalla que se abre. Ahí dice Hijo, cuánto he mandado. tienes una Ahora, nota ahí yo dentro. no, pues sí, pues me he puesto es que tomo mucho vino. Ahí, Ay, ay, ay. Eduardo, no podemos nosotros dar el saldo del Afore, solo damos el saldo de lo que has ahorrado a través de millas. Y es bien importante eso porque es información sensible. Él puede encontrar cuánto dinero tiene su Afore a través del aplicativo de Afore móvil o del estado de cuenta que le entrega su Afore, que lo hacen, digamos, de manera muy puntual, ¿no? De hecho, acaba de pasar la época de entrega de estados de cuenta, ¿no? Hay muchos mensajes en esta plática que tenemos de gente que realmente está diciendo, no le entiendo a mi Afore, no sé cómo obtener la información. Mira, a David Rodríguez López, yo tengo de alta 2 cuentas que trabajo, pero no sé si se hizo la aportación a la Afore. ¿Cómo sé que se hizo? Como si se pudieron hacer el cargo, ¿cómo se hizo el cargo o no? ¿Cómo consigo más información? O sea, hasta su pregunta es confusa, pero me imagino que viven una confusión en torno a su Afore. Sí. Ahí, por favor. Adelante. En el caso de millas para el retiro, no sé si se refiere específico a millas. Si no, está hablando de su Afore. Afore. Dale, por favor, Bernardo, es tuya. Pues mira, Eduardo, la verdad es que hay varios canales, ¿no? Primero, si no sabes cuál es tu Afore, nada más tienes que ponerle en el internet, Eduardo, ¿en dónde está mi Afore? Te va a llevar a la página, una página en donde pones tu número de seguridad social y te dice cuál es la Afore que tiene tu cuenta. Luego lo que tienes que hacer es ponerte en contacto y obviamente te tendrán que estar llegando los estados de cuenta trimestrales para que sepas cuánto aportaste tú, cuánto aportó el gobierno por ti y tu patrón. Y el saldo y los rendimientos que te van dando y las comisiones que cobra la Afore. Todo está en ese estado de cuenta trimestral. Si no te está llegando, lo mejor es llamar a la Afore, dar tu número de seguridad social y dar tu domicilio para que te llegue. Es obligatorio que te llegue el estado de cuenta a tu casa. Mira, Fabiola Carolina Cortés, es un lío. No informan qué tanto afecta a los trabajadores cambiarse de su Afore. Para realizar un retiro, ahora su aplicación pide reconocimiento de rostro y uno se la puede pasar intentando realizar el trámite y no se puede. Fíjate que la aplicación móvil se llama Afore Móvil y efectivamente, y es por un tema de seguridad de los trabajadores, ¿no? Que en lugar de que metas un password, una clave,
más bien captura tu rostro para entrar a la aplicación. Y hay veces que sí estaba costando trabajo, acaba de sustituir Procesar, que es quien maneja este sistema, acaba de sustituir la manera de reconocer la cámara, debe ser más sencillo. Yo tengo mi teléfono, le aprieto el botón y me ve la cara. Así Me ve es. la cara, no crean cuál cara, la cara, me ve la cara y se prende. Y se O pongo mi prende, pues huella y se igual prende. funciona. Mira, déjame enseñarte. A ver, Ahorita perdón. Aquí tengo, es Afore Móvil, ¿se ve? sí se ve. ¿No? Entonces me pide la cara, ya estuvo. Bueno, tú tienes un Apple modelo 400 mil No, no. millones. Digo, hay gente que trae su telefonito ahí más o menos, no sonso, pero no muy inteligente, y a veces la cámara no jala. Está a punto con SAR de sacar uno para teléfonos que no son inteligentes con un password para entrar muy rápido. Nos estamos modernizando. ¿Está bien? Carmen Almela, los adultos mayores estamos desprotegidos. Pues para eso es esta reforma, justamente, Eduardo. La perspectiva era muy mala porque la ley está mal definida. Necesitas 25 años de trabajo en un empleo formal para poder tener una pensión. ¿Sabes cuándo lo vas a tener en un país donde brincas y brincas y estás de repente mes sin trabajar? Pues así no puedes tener una pensión. La última vez que hablamos, Jorge, se decía que se iban a reducir las semanas. ¿Eso sí se incluyó en el proyecto del presidente? Sí se incluyó, Eduardo, se bajaron de 1,250 semanas, como te decía Bernardo, 25 años, se bajaron a 750 semanas. Pusieron una fórmula muy Que son creativa. 30, que son, ¿qué? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos años 15 son? años. Son 15 años. Ok. En vez de 25, que haya 15, y pusieron una fórmula creativa para regresar a 1,000 semanas después de 5 años. Con el objeto de... ¿Por qué? Pues creen que el costo social o el costo fiscal asociado al pago pensionario puede ser controlado de mejor manera con este, digamos, requisito de antigüedad, ¿no? Yo te diría que es positivo y esto debe de estimular a que el sector formal amplíe, digamos, la posibilidad de que la gente entre a trabajar a un sector formal. Y si mira, yo ese verso, como dicen, cántale ese verso a Gardel. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo, ¿se acuerdan cuando dijeron, es que la medida del seguro popular va a hacer que la gente se inscriba y tenga su empresa y se acabe la informalidad? Yo he ido durante mi carrera, no sé cuántas recetas han sacado, porque así sí se va a acabar la informalidad. Y el mexicano no es tarugo. El mexicano dice, a ver, si me meto y me inscribo al seguro y al SAT y todo, ya hacen cuentitas. Claro. De tanto me van a quitar tanto del SAT, no me conviene, me voy a la informalidad. O sea, esto de que en 5 años te van a exigir otra vez las 1,000 semanas, es que está apostando el presidente que en 5 años la economía va a estar en bonanza y todo el mundo va a tener un empleo. Pero yo le tengo muy malas noticias al señor presidente, porque el Banco de México hace algunas semanas dijo que México tal vez salga de su crisis si las cosas van como van en 10 años. Y un estudio de Bloomberg dice que tal vez en el año 2025 el Producto Interno del país va a ser igual que el de 2018. 7 años perdido. Entonces lo que se me está ocurriendo es que en 2024, con un nuevo Congreso, tal vez con una mayoría que no sea de Morena o una coalición de partidos, le van a tener que bajar a las 1,000 semanas. Sí, coincido. Pero yo creo que como se va evolucionando, va a haber una serie de conveniencias que en las mismas cuentitas que dices que hace el mexicano, que le va a empezar a convenir. Te pongo varios ejemplos. Esta pandemia yo creo que enseñó a varias personas que tomaron decisiones de empleo sin seguridad social por privilegiar liquidez de corto plazo, es decir, este patrón que les dice, mira, yo te pago 10,000 o te pago 7,000 con seguridad social, tú escoges, compadre. Y acá tengo mis outsourcings y ya sabes, ¿no? Y que son prácticas, ok. La gente que privilegió los 10,000 pesos, que se los gastó y no los ahorró, y nos agarró la pandemia, es muy claro
¿quiénes obtuvieron el beneficio, por ejemplo, de las Afores? Claro, Yo pero estoy ya a toro pasado, nadie se No, imaginaba pero no va a estar fácil, Eduardo. nadie Esa se lección, imaginaba una pandemia, Jorge, te lo pero puedo garantizar. esa lección la van a aprender, Eduardo. Esa lección la van a aprender. Estoy No lo completamente. creo. La gente va a decir, para que venga otra pandemia. La verdad. Mira, no, No, ni los no, gobiernos lo aprendieron. Se acaba de no. dar a conocer un estudio el día de ayer, donde de 193 países, únicamente 40 acordaron lo que se había acordado hace tiempo en no sé cuántos acuerdos internacionales, de invertir el 15% del presupuesto en el sector salud. Sí. Quiero decirles tristemente, Aquí no. lamentablemente, que México no fue uno de esos. No, pues ni cerca. ¿Y Sí, por qué no hay trabajos? Mira, no hay trabajos porque no hay trabajos, porque la economía de México no da para generar tantos trabajos, por un lado. Por el otro lado, hay una montonal de mano de obra no calificada. Y en este país cada vez se necesita mano de obra calificada. Y como no hay mano de obra calificada, cada vez vas a ver más robots y más inteligencia artificial. Y un día vas a entrar al Starbucks y te va a ver, y va a haber una pantallita tipo iPad con una carita muy mona. Hola Jorge, ¿qué te puedo dar hoy? Tú le vas a decir, pues yo quiero un capuchino, y vas a ir con tu pareja. ¿Tú quieres? Un latte. Y un bracito robótico en un minuto les va a servir los 2 cafés. Pero eso no es malo, Eduardo. No, Y yo claro te que no es diría malo, ni pero tanto, ¿sabes qué? ni tanto, El barista que hoy te va a dar los cafés en 8 minutos se va a quedar sin chamba. pero Es va a haber una otras tendencia cosas. mundial. Yo no soy tan negativo al respecto, ¿eh? Yo no soy tan negativo. Y yo te diría que ni tanto Yo que no soy quede atrás. negativo, yo me trato de fundar todas mis razones. Mira, el Soy punto que dice, realista, realista, no hay realista. mano de obra calificada. Yo te diría que la industria automotriz tiene mucho que decirnos al respecto. La industria metalmecánica, la industria que hace lavadoras, televisiones. Y ahí Estoy hay de hay una acuerdo. historia de éxito. Estoy de Déjame terminar. acuerdo. De La acuerdo, idea, pero tú sabes que una línea de producción automotriz hace no muchos años usaba 90 empleados. Sí. sí, Hoy usa 9. sí, pero esa misma línea de empleados que estaba en la industria automotriz se fue a la industria aeroespacial en las partes de los aviones que están haciendo en México. Y es esa Bueno, misma hacemos calificación. un programa otro día, que es otro Ya no tema. te gustó. Sí, claro, la No, me economía, encanta el tema. la nueva economía. Sí, La feliz, nueva lo platicamos. economía. Lo platicamos. Yo soy rifkiano en ese sentido. A ver, bueno, hay muchas llamadas. Eduardo, tú sabes que este gobierno no es de izquierda. Es que es un gobierno populista, entienden. La gente tiene que entender. Los populistas no son de izquierda ni de derecha, son populistas. Entonces van a ir actuando y gobernando de acuerdo a lo que le gusta a una gran mayoría. Hace rato dijeron ustedes, uno de ustedes, que estos temas son complejos, no son fáciles. Pero algo que tienen los populistas es que dan recetas fáciles para problemas muy complejos. Mañana el gobierno puede decir, no, mire, vamos a esto con las Afores, bla, 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 y porque se han clavado la lana, ya han cobrado mucho y bla, 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 bla. Y la gente va a decir, pues sí. Y lo único, ¿y saben qué? Las vamos a nacionalizar porque el gobierno, ¿y saben qué va a decir la gente? Pues sí, porque es una receta sencilla a un problema complejo. Y lo hemos visto mucho durante el último año y medio, y lo hemos visto durante los últimos 4 años en Estados Unidos, y lo hemos visto en Argentina, y lo hemos visto en Venezuela, y lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Inglaterra, en el Reino Unido, y lo hemos visto en Polonia, en Hungría y en todos los países. Ahorita lo estamos viendo en la India, gobiernos populistas. No hay que irse tan lejos a veces. Sí. O sea, no son de izquierda, no son de derecha, porque como está manejando las finanzas públicas, el presidente es más conservador que un Chicago Boy. Sí. Coincido. Ahí está el dicho de Ortega y Gasset. ¿Te ¿Cuál? acuerdas de ese o no? ¿Cuál? Hay 1000 formas de ser un idiota. Y Sí, dos de claro. ellas es ser de extrema derecha o de extrema izquierda. Todas las extremas son idiotas, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Dónde puedo obtener más información de Millas para el Ahorro? Pregunta David Rodríguez López. Millasparelretiro.com, y tenemos una página de Instagram y en Twitter, y ahí estamos para servirte, y siempre estamos en el chat y contestando preguntas. Oye, como que les gustó mucho lo de la botella de vino,
Oye, para los que somos medio abstemiones, ¿no hay otra cosa? Tenemos telemedicina, si quieres, ahí Mediclub, que es una empresa No, que... yo tengo mi telemédica, que es mi hermana. Siento, no le hablo. Tenemos comidas funcionales, tenemos varias, Es una comida funcional. pues son estos paquetes de tés orgánicos y goji berries y de estas Ah, frutas. qué padre, eso es muy padre. Es una marca que se llama Good Day y si vas a Millas para el Retiro y la compras a través de nosotros, el 10% de tu compra va a tu retiro. Literal. Y es lo mismo. Umar Rulo dice, el reparto de utilidades netas por inversión del dinero de los aforistas debiera ser 50 y 50. Eso sí sería un avance muy significativo en beneficio de los trabajadores. A ver, ¿qué nos está diciendo Umar? Pues mira, la verdad es que todo el dinero que se multiplica, era lo que te decía, ¿qué se queda la Afore? 92 centavos de cada 100 pesos. No es ni 80, ni 90%, ni la mitad. 92 centavos de cada 100 pesos. Eso es lo que te cobra la Afore. Entonces, no es la mitad. Esto, o sea, es mucho menos de lo que está diciendo Umar. Omar. Cecilia Flores, lo bueno de la reforma es que abre la puerta a explicarle a la gente joven, los mayores ya valieron con este sistema. Porque es importante involucrarte con tu cuenta individual y entender cómo funciona y saber qué hay detrás de todo el sistema. Yo Claro, creo que los jóvenes, más que nada. Nosotros decimos todo el tiempo que el retiro es una cosa de jóvenes, Eduardo. Tienes que empezar desde muy joven y más en un sistema como este que, como tú decías, se cambió en 97. Antes tú decías, bueno, pues tengo mi trabajo, voy a llegar a los 65 años y van a pagar mi pensión, ¿no? Entonces, oye, ¿cuánto hay? ¿Cuánto ha aportado? Pues no importaba. Pero en este sistema de cuenta individual en el que es tu dinero el que va a tu cuenta, ahí sí tienes que estar al pendiente y empezar desde joven a meterle todo lo que puedas para que tengas una buena pensión cuando te jubiles, ¿no? Ya hay muchas calculadoras, Eduardo, que te ayudan a determinar cuánto tienes que ahorrar, etc. Déjame empezar por lo más básico, Bernardo, que la gente sepa que las Afores son privadas, son cuentas propias, están manejadas por grupos financieros que no es el gobierno. Bueno, hay de todo, ¿no? O sea, hay 8 sí, claro. privadas, hay una que es 100% pública, Sí. que es pensionista, otra que tiene la mitad del IMSS, la otra mitad de un grupo financiero. Hay de todo para que escojan. Pero hay una percepción de que las Afores son gobierno. Ayer di una plática en una clase del ITAM y me sorprendió mucho que en las preguntas y respuestas varios alumnos me decían, oye, es que las Afores son del gobierno. Hay una Afore del gobierno y hay media Afore que es del gobierno, pero hay 10 Afores, compadre. O sea, hay un gran desconocimiento. Grandes, pero estás hablando del mercado que decimos que hay que educar para que empiecen desde ahorita. A ver, varias preguntas. Pati Ramírez es la que estoy leyendo ahorita. ¿Cómo afecta la reforma a alguien que piensa entrar a la modalidad 40 dentro de 10 años? ¿Qué es la modalidad 40 para los que no sabemos? Adelante, Jorge. Modalidad 40 es una forma en la que tú cotizas como individuo y puedes permanecer en el sistema y entonces recibirás una pensión y esto solo aplica para aquellos que estamos en la ley del 73. Y con eso digamos que te garantizas una pensión similar a la que tendrías si tuvieras un patrón cuando llegas a edad de jubilación. La reforma que se está planteando hoy en el Congreso no toca modalidad 40 porque no puede ni tocarla. La ley del 73 está derogada, no existe. Entonces no hay nada que tenga la ley del 73 que se pueda modificar, digamos, de forma sustancial. Es surrealista todo esto. Sí, rarísimo. Sí. Rarísimo. Bueno, la ley está enterrada, literal. Hemos tenido estas discusiones, Bernardo y yo, con mucha gente y llegamos y decimos, oye, es que la ley 73 hay que modificarla y pues siempre sale un abogado diciendo, pues no puedo, porque está enterrada. Literalmente no la puedo revivir. Ok. Daniel García dice que él también batalló al principio con el reconocimiento facial, pero hizo una sonrisa y lo reconoció porque antes ponía su cara seria y no funcionaba. Hay que sonreír en la vida. O sea que sí está programada para que sonríe la gente. Sí, claro, para que estés contento. Jubilación viene de júbilo, Eduardo, de ahí viene todo.
Muchas llamadas, muchas llamadas. Para concluir, ¿qué podríamos decirle al público en torno a esta reforma? ¿Cómo podemos seguir esta información? ¿Cómo podemos seguir esta negociación? Y me imagino que la Amafore va a estar diciendo lo que conviene y lo que no conviene de esta reforma. Por supuesto, Eduardo, es nuestro compromiso. Vamos a estar platicando muy de cerca con los legisladores. Va a haber una cosa que se llama Parlamento Abierto, que es pues, toda la gente que quiera opinar sobre la reforma. Ya te imaginarás, eso va a estar bueno. Va a poder ir ahí, expresarse, y obviamente todo eso va a salir en la televisión. Esa revolución se va a televisar y va a estar en el canal legislativo, Eduardo. Para Nadie lo va a ver. No, lo siento, yo sí veo el canal legislativo y veo el canal judicial, pero es mi chamba. Pero de repente hay gente que me dice, ¿cómo ves eso? Pues porque me interesa, porque es mi chamba, ¿no? Y yo también desconfío mucho de los parlamentos abiertos, porque se han hecho no sé cuántas reuniones parlamentarias para legalización de la marihuana y nada. O sea, a veces el parlamento abierto es como, ven este atolito, a ver, niños, ahí están en su atolito y cuidado, ¿eh? Yo creo que depende de ustedes que se difunda por muchos medios lo que se esté acordando y platicando en el parlamento abierto. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Que los partidos políticos generalmente acaparan esta discusión, pero ustedes son los más interesados, no los partidos políticos. Y los trabajadores tienen que ser, son sus ahorros. Pero es que ustedes representan a los trabajadores, claro. Porque el señor, perdóname, Carlitos Cebes ya no sabe ni dónde anda. Entonces, la neta, con todo cariño, ¿no? Pero los líderes, la gente no cree en ellos. Ustedes son los que manejan la lana. Ustedes tienen que explicar. Claro que sí. Sí, es nuestro compromiso, Eduardo. Y de veras, muchas gracias por esta invitación, porque es una oportunidad magnífica para justamente comunicar. Yo tengo que regalar mis libros. Ya saben que yo regalo libros. Hoy se cumplirán 3 semanas que he regalado 15 libros cada noche. O sea que llevo 150, 225 libros que he ido sacando aquí de mi montón de libros. Entonces, si me acompaña para enseñar los libros, pues para que, pues, que se vean ustedes solidarios, ¿no? Claro. A ver, creo que ahí se ven ya los libros. ¿Sí se ven o no se ven? Sí. No, creo que ya la regué. A ver, ¿sí se ve o no se ve? Sí, se ve. Ahí está. Entra y sale. A ver, ahí está. Son los libros que hoy estoy regalando. Gobierno de coalición en México, de Editorial Porrúa, ¿no? Mira, Ecodiseño, la nueva herramienta para la sustentabilidad. Coaching en México, antología del coaching. Manual del heredero de López Morton. Este libro es muy bueno para la gente que entienda por qué debe hacer un testamento y no dejarle una bronca a sus herederos. Es un buen librito que escribió Luis López Morton. El legionario de Alejandro Espinosa. Amantes de Andrés Alejandro Cuevas Sosa. Coaching para el éxito de Talán Miedaner. Mi adolescente me está volviendo loco, de la doctora Joyce Bedral. Cómo inculcar valores a sus hijos, de Nolte y Harris. De Janet Hamwi Abadi, Alicia en el país de las quesadillas. Edgardo Buscaglia, Vacíos del poder en México. Jorge Fernández Menéndez y Ana María Salazar, El enemigo en casa, drogas y narcomenudeo en México. Pues hay un libro que se llama Los universitarios en la universidad, Emprendedores sociales de Bernstein y Davis, y una novela de Javier Velasco que se llama Diablo Guardián. Son los libros que estoy dando hoy, 15 libritos, los mando a quien se los gane, yo se los mando. Si están en la Ciudad de México, se los mando con, ¿cómo se dice? Con un propio. Los mando con un propio. Y si están fuera de la Ciudad de México, se los mando por el Servicio Postal Mexicano y sí les llega. No crean que sí funciona. Les llega tardecito, tarda 5, 7, 8, 10 días, pero les llega. Y la pregunta de esta noche, para quien se lo quiera ganar estos libros, es una pregunta fácil porque pongo preguntas fáciles porque no se trata de que nadie gane. Recuerden, quienes han ganado libros en las últimas 2 semanas no participan. Únicamente ya pueden participar los que ganaron, no, hasta la semana que entra, los que ganaron primera y segunda semana. Donde pueden y deben mandar su respuesta es en mi correo, que se llama solicitudes@ruizgilitimes.
solicitudes@ruizgilitimes. Si me mandan su respuesta por el chat, ni la leo. A ver, ahí les va la pregunta. Es una pregunta muy fácil porque ahora estamos de patriotas y la nación, etcétera. ¿Quién fue el primer Hueytlatuani o emperador de los mexicas? ¿Cómo se llamaba y de cuándo a cuándo reinó en Tenochtitlan? Así de fácil. El primer emperador azteca o de los mexicas es el hombre que hizo la alianza entre Tenochtitlan y Azcapotzalco, que era de los tepanecas. Entonces ahí está el nombre. Quien me ponga el nombre y los años en que reinó, se lleva los 15 libros, el primerito, muevan al Google. No, pues sí, pues muévanle al Google, mira. Entonces empieza a poner mexica, emperador, primero, y te sale la respuesta en 2 segundos. Pero pues es para que la gente pues haga algo, ¿no? Y digo, ustedes no pueden participar, Jorge, tú tampoco, Bernardo. Ni hablar, ni hablar. Digo, creo que el tema de los afores sí hay que traerlo, ya hay que empezar a hablarlo más seguido. Lo platicamos hace 2 meses, Jorge, pero ahorita es cuando ya hay que traerlo, ya está la iniciativa en la Cámara. La mandaron a diputados, ¿no? Sí, a diputados. Ok. Y los diputados además los agarran en una muy mala época, porque ya muchos están pensando en la reelección y no saben, porque no hay, la ley no es clara, si te quieres reelegir, ¿tienes que pedir licencia o te quedas trabajando? Si piden licencia, van a llegar una bola de suplentes que no saben la diferencia entre la A y la O. Y esos son los que van a tener que discutir esta iniciativa. Que ya sabemos que de 500 diputados son 50 los que mandan y mandan la línea y todo. Pero vienen tiempos complicados para este asunto. Sí, complejos. ¿No? Muy complicados. Digo, muy complicados y yo creo que hay que ponernos muy abusados sobre el tema. Yo les agradezco que me hayan acompañado esta noche. Gracias a ti, Bernardo, presidente de las Amafores. Gracias a ti, Jorge López, que sabes, digo, cuando se trata de hablar de las Amafores, hasta Bernardo te dice, mejor explícalo tú. Pues he tenido que estudiar, mi querido Eduardo. Llevo muchos años aquí moviendo el pandero. No, ¿llevas qué? ¿30 años en esto? 30 años en esto nada más y apenas estoy empezando y por fin me van a hacer justicia con una reforma, Eduardo. Si es de que yo lo que le diría a tu público es que se involucre y que piense en esto y toda esta complejidad que hace referencia, y yo te agradezco que nos abras estos espacios porque hay que popularizar este diálogo. Hay que hacerlo. Una última pregunta para que quede claro, Bernardo. ¿Cómo averigua la gente dónde está su Afore? Como tú bien dices, Eduardo, hay que meterse al Google, ponerle dónde está mi Afore. Te va a salir la página para que pongas tu número de seguridad social y con ese dato o tu CURP te aparece la Afore en la que está registrado. Te van a mandar un correo electrónico y ahí dice cuál es tu Afore. Es muy rápido, muy fácil hacerlo. Buena onda. Pues si alguien ya se ganó los libros y me da mucho gusto, creo, vamos a ver. No, González Model, no son los años. Te están fallando los años. Arregla los años. Te falló por unos años. Chécale, mueve el Google. Muy bien, pues aquí ya la gente me contestará y yo les daré los libros. Jorge, mil gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a ti, Eduardo. Yo quiero decir que Jorge empezó en esto de los Afores cuando tenía como 10 años. Porque empezó muy joven. Te agradezco mucho, mi querido Eduardo. No, pero empezaste muy joven y has agarrado una gran carrera ahí. Y gracias a ti, mi querido Bernardo González. Próximamente seguiremos hablando, tanto aquí en el Diálogo Nocturno como en mi programa en Grupo Fórmula, ¿les parece? Yo encantado. Muchísimas gracias, Eduardo. Qué gusto estar contigo. Mil gracias. Y perdón que me atrasara en el arranque, pero, hijo, ¿cómo da lata? De repente el Facebook no acepta y los viernes son un poco complicados. Pero bueno, aquí estamos. Mil gracias nuevamente y mil gracias a toda la gente que esta noche me acompañó y acompañó a mis distinguidísimos invitados, que vaya que saben. Entonces, ellos podrán después ver el Facebook, van a poder ver las preguntas, lo que quieran y se quieren comunicar con la gente, son bienvenidos. Mil gracias, buenas noches, feliz fin de semana. Igualmente. Ya lo saben, el lunes estoy de regreso tempranito aquí en la Ciudad de México, mi columna en El Economista, varios periódicos de la Ciudad de México y del país, y a las 3:30 en Grupo Fórmula. Se me olvidaba. Mañana en el estudio de Eduardo voy a estar hablando con la doctora Joe, de medicina, de salud,
del COVID. Acompáñanos. Gracias. Hasta entonces. Hasta luego. Gracias, Eduardo. Gracias. Eduardo.